Abrimos un nuevo bloque de más info por la pantalla de La Nación Más. Yo les anticipé que no se movieran y que presten muchísima atención, porque la verdad es que a muchos de nosotros nos ha sorprendido lo que va a ocurrir este viernes que viene, 16 de noviembre, en Francia. Se van a redefinir ciertas unidades de medida. Una de ellas, el kilogramo. ¿Y qué significa esto? ¿Un kilo ya va a dejar de ser un kilo? ¿Va a dejar de pesar eso? Bueno, para que nos explique todo esto y lo que va a ocurrir este viernes en esta gran convención donde científicos de más de 60 países se van a dar cita en Francia, la hemos invitado a Alejandra Tonina. Ella es jefa de metrología cuántica del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Así que, Alejandra, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué significa que se van a redefinir unidades de medida? Bueno, esencialmente lo que hay es un cambio conceptual en la definición de las unidades, de forma tal que todas pasen a depender de lo que llamamos las constantes fundamentales de la naturaleza. Ajá. Lo que se busca es que el kilo es quizás el ejemplo más acabado, el que más se entiende. Es difícil también de decirlo. El kilo en este momento es un cilindro de platino iridio, de una aleación espectacular, que hace 100 años o más, tiene más de 100 años, y se considera que casi no ha cambiado en estos 100 años, pero no se puede realmente determinar porque esa es la definición del kilo. Si ha cambiado o no, bueno, todo cambiará acorde a esa definición. La constante fundamental de la naturaleza se supone que es mucho más constante, sí. Las constantes, hay varias en realidad, y entonces lo que se intenta es cambiar las definiciones de las unidades, refiriéndolas no ya a artefactos, a materiales específicos con ciertas propiedades, sino a realizar un experimento en el laboratorio que me dé un valor de esa unidad referido a una constante fundamental o constante de la naturaleza. ¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué se está hablando de ese cambio? Es un cambio que involucra muchas cosas. Hace muchos años que se está discutiendo. En realidad se conoció ahora porque el viernes es la asamblea, claro. Y bueno, es el boom. Son 60 países que van a firmar. Pero ya está prácticamente todo acordado. Hace más de 20 años que se está trabajando en definir estos cambios. O sea que no se vota el viernes, ya se vota, pero ya se sabe que va a haber una definición. Se supone que no va a haber grandes sorpresas. Bueno, puede haber alguna sorpresa, pero ya se cree que no. Esto es un acuerdo entre muchos países y lo que se estaba buscando es que los experimentos que se hacían en los laboratorios nacionales que daban estos valores de las constantes estuvieran todos en un grado de acuerdo importante y con niveles de exactitud de medición muy buenos, que cuando se hace el cambio no empeore, digamos, toda la cadena de mediciones, ¿no? Cuando hablamos de unidades de medida, nosotros recién hablábamos del kilo, que es, bueno, lo que quizá uno más utiliza, pero hay otras. Vos me hablabas del mol. El mol, el ampere, en particular es claro, el área en el que yo trabajo es en las magnitudes eléctricas. Claro. Lo que ocurrió fue que con muchos descubrimientos que involucran a la física cuántica, que además involucran a muchos premios Nobel, en realidad hay muchos premios asociados a las cosas que se hacen en metrología, se fue mejorando muchísimo más las capacidades de medición. Ahora, el sistema internacional estaba un poco encorsetado en que había determinadas definiciones de las unidades que decían cómo había que realizar esa unidad, y por otro lado, usando otro tipo de fenómenos, todo en un modelo coherente, por supuesto, se lograban muchas mejores mediciones, con mucha mejor exactitud. Entonces lo que se hace es redefinir el sistema de unidades como para que todo esto que se estaba haciendo, especialmente las unidades eléctricas, pasen a estar integradas en el sistema y que sea coherente. Entonces lo que se hace es definir a las unidades en relación a constantes fundamentales. Y ahora, por ejemplo, vos hablabas de algo que vos trabajas mucho, que tiene que ver con la energía y con la física cuántica, el tema del ampere, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces medimos... La boleta. Exactamente. Bueno, tantos amperes. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a medir? Cuesta entendernos que para nosotros que no trabajamos en este mundo es como traducinos. Vamos al revés, digamos. Cuando uno recibe la factura del consumo eléctrico en la casa, el valor de consumo viene dado en kilowatt hora. Eso es una unidad de energía. Ajá. Y el kilowatt, que es una unidad de potencia, está relacionada con magnitudes eléctricas. El volt, la tensión eléctrica, la corriente eléctrica, todo eso que consumimos. Sí. Ese valor que da el medidor
uno sabe que está bien o no está bien porque fue comparado previamente y hay toda una cadena de comparaciones que va llevando las mediciones hasta estar trazadas, llamamos la trazabilidad, hasta los patrones fundamentales. Y los patrones fundamentales son los que tiene a su cargo el INTI, realizar los patrones fundamentales de medida. Pero ahora van a ser modificados. En el caso de las magnitudes eléctricas, se van a seguir haciendo como lo estamos haciendo, y lo que se modificó es el sistema internacional como para que entre de una manera coherente en esa definición. Estoy hablando muy abstracto. No, pero digo, claro, por eso yo te preguntaba este tema de la electricidad, por ejemplo, Sí. para este ejemplo que vos das, ¿no es Sí, cierto? sí. En la factura, cuando uno recibe Sí. la factura de luz, digo, en la diaria, En la lo diaria. cotidiano, ¿vamos a tener algún tipo de modificación? En el valor numérico no. No. Por suerte no hay ninguna modificación, nos quedamos tranquilos. Basta de modificaciones en el De hecho, valor los numérico. cambios Sí. que se hacen en el sistema internacional justamente se buscan hacerlos de forma tal que no haya ninguna discontinuidad en las mediciones, Ajá. porque si no hay un proceso histórico que se interrumpe. Si pasamos a decir, bueno, ahora el kilo es otra cosa completamente distinto, Entonces es todo un caos. Claro, no es así, porque hoy No es leíamos, escuchábamos, ¿un kilo ya no va a ser más un kilo? ¿Cómo es esto? Entonces, te pesás y ¿en qué te basás? ¿No es cierto? Absolutamente. El kilo va a seguir siendo el kilo, por suerte. Ahora, quien define la unidad ya no es más un artefacto que está en París, que era muy complicado poder generar esa cadena de trazabilidad desde un solo elemento único en el mundo, sino que se hace un experimento en un laboratorio en cualquier país, Ajá. de cualquier lugar del planeta, puede realizar la unidad kilogramo. Esta es la gran diferencia. Y por eso esta importancia de las constantes universales, porque al pasar en lugar de un artefacto a un experimento que refiere el valor a una constante fundamental, la constante fundamental vale lo mismo en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del universo en realidad. Bien. Si queremos ir a Marte, Claro, también podríamos. También funcionaría. Y yo te preguntaba fuera de cámara, ¿por qué en París? Y vos justo me estabas tratando de explicar y veníamos al aire. Bueno, ¿por qué se hace en París este viernes esa Sí, convención? toda la gran historia de la organización del Sistema Internacional de Unidades empezó con la Revolución Francesa. Fue tomada por Napoleón, ahí se definió justamente el metro y el kilo, son de 1779. Y en el año 1875 se firmó en París la Convención del Metro, que fue un acuerdo de 17 países firmantes y uno de ellos era la Argentina. El representante argentino en ese momento era Balcarce, que tenía parentesco con San Martín. Y firmaron la Convención del Metro, en el cual se acordó cuánto era un kilo, cuánto era un metro, cuánto es las unidades que en ese momento se definieron. Posteriormente se fueron agregando otras. El segundo es bastante posterior. El metro cambió. El metro inicialmente era una barra de platino, o sea, era nuevamente un artefacto único mantenido en París. Como el kilo hoy. Junto con el kilo. Y ya hace muchos años, desde el año 1969 creo, 67, que el metro está referido a la distancia que recorre la luz en el vacío en una fracción de tiempo. Y el tiempo a su vez es otra unidad, la unidad asociada al tiempo, que es el segundo, es otra unidad que se mide muy muy bien a través de los relojes atómicos, que nuevamente se refieren a constantes fundamentales de la naturaleza, la velocidad de la luz, en el caso del reloj atómico una frecuencia de transición de un nivel de energía del átomo de cesio. En el caso de la masa, por ejemplo, se va a redefinir en función de la constante de Planck. Ahora, Alejandra, te quería preguntar, ¿por qué ahora se debate esto? Porque los experimentos hechos en los laboratorios nacionales llegaron a acordar valores de las constantes fundamentales que ya están muy bien medidas, digamos, muy bien conocidas. Siempre que uno mide, tiene lo que se llama una incertidumbre. Hay un entorno de ese valor que se dice que se desconoce. No sabemos. Lo que se intenta es achicar. Parámetros, ¿no es cierto? Sí. Achicar cuanto más, lo más posible ese error, que en realidad es una incertidumbre.
Hasta ahora los experimentos que se hacían para llegar al valor de la constante de Planck estaban con una incertidumbre muy alta. En el momento en el que se logró mejorar esos valores, se pasa a definir la constante de Planck con un valor único y en base a eso el kilogramo masa. Claro, acá nosotros tenemos, lo que pasa que yo le pregunté y no se puede tocar absolutamente nada acá en la mesa, pero tenemos como ciertas medidas, ¿no es cierto? Ahí lo ven, arriba de nuestra mesa. ¿Qué son? ¿Como pesas? Estas son, sí, esta que está acá es un cilindro, este es de acero inoxidable. Claro, ahí lo vemos. Simula... Ahí yo lo voy a... Acá. Ese. Es un cilindro de acero inoxidable que simula el patrón nacional. Es de 1 kilo. Perfecto. Está, bueno, pulido, pero no está terminado. Los colegas de masa me permitieron traerlo porque, hay que manipularlo con muchísimo cuidado. Claro, no hay que estar con guantes. ¿Y el resto? Y el resto también son patrones secundarios. Hay masas de 2 kilos, de 500 gramos. Así las más pequeñas. Las más chiquititas. Van bajando en escala. Y son todos patrones de muy buena exactitud. Alejandra, ¿el viernes mismo ya va a haber una definición? Sí. Bueno, el viernes es la asamblea. Ok. Creo que para la 1 del mediodía de allá de Francia, que acá es bien temprano, ¿no es cierto? Muy temprano, nos vamos a levantar como temprano. 7 de la mañana, no sé, algo así. Vamos a ver por streaming realmente porque se puede seguir en vivo, ¿no es cierto? Sí, se puede seguir en vivo, va a haber varios premios Nobel también. Muy interesante. Hablando del tema, va a estar muy bueno. Muy interesante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender, ¿no es cierto?, qué significa todo esto para quien no está en este mundo. Es como muy nuevo y entiendo que también para vos es difícil bajar el lenguaje porque es todo bastante técnico, pero lo entendimos perfecto. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Y un orgullo todo lo que hacen en el INTI, que es maravilloso. Tuve la oportunidad de ir varias veces. Final para...